las aportaciones del trabajo social a la sociedad. Lo mismo que las aportaciones de la medicina es sanar, los trabajadores sociales lo que hacemos es mejorar las situaciones individuales y colectivas afectadas de necesidades muy generales, además, muy amplias, quiero decir. Yo sí que creo que tenemos los conocimientos y las técnicas para cambiar conductas, pero en cualquier caso, solamente como muro de contención, merece la pena contratar a trabajadores sociales. ¿Qué quiero decir con muro de contención? Yo a los políticos les he dicho muchas veces, puedes gastar en policía o en trabajadores sociales. Tú eliges. O en represión o en reeducación de las conductas. Ya podemos añadir que también aporta una red, una estructura profesional organizada, estructurada, que permite que esas necesidades tengan una canalización a través de unos profesionales del trabajo social que pueden realmente responder mucho mejor a esas situaciones concretas con las que se encuentran los ciudadanos y las ciudadanas en cada momento de su vida. Sobre qué es lo que aporta el trabajo social a la sociedad, considero que tiene un papel fundamental a la hora de ser una herramienta de ajuste de las desigualdades, una herramienta de transformación por el cambio y una herramienta que posibilita el bienestar social de la población. Es cierto también que según cómo se utilice y cómo nos posicionemos desde el trabajo social, también podemos ser una herramienta de complicidad ante la desigualdad y la injusticia. Pero espero que en el sentido profundo y en la propia identidad del trabajo social tenemos que ser ese elemento de equilibrio y de compensación, ¿no? Ante la situación. Como profesional, creo que el trabajo social y el ejercicio de la profesión aporta a la sociedad una parte de las ciencias sociales, indudablemente forma parte de ellas, y lo que aporta es los huecos que van dejando el resto de sistemas, el resto de profesiones, aquellas cosas de las que ninguna profesión ni ningún sistema se suele ocupar y que poco a poco van dejando y van permitiendo que muchas personas vayan quedando al margen de todos los sistemas que componen la propia sociedad. Por tanto, yo creo que los trabajadores sociales, la profesión en general, lo que puede aportar a la sociedad es no permitir que ninguna parte, ningún colectivo, ningún ciudadano pueda quedar fuera de lo que es ese sistema que nos pertenece a todos. Yo creo que lo que aporta es, lo que nos puede aportar a cualquier persona son herramientas para, en momentos determinados de la vida, saber que se puede salir de una situación que puede ser desesperante, ¿no? Hoy actualmente lo estamos viendo y lo estamos viendo sufrir a muchas personas, ¿no? Y también saber que en cualquier momento también tú puedes estar en una de esas situaciones, ¿no? Creo que el trabajo social es vital, de vital importancia para la sociedad, y creo que también es un bálsamo no como algo que tranquiliza conciencias, sino también que suaviza y que hace que las vidas también tengan esperanza y tengan futuro. Como reto de presente, y que eso también ayudará al futuro, es configurar equipos de trabajo que permitan también que el desarrollo de tu profesión sea lo más adecuada posible, ¿no? Creo que el trabajo en equipo es fundamental y el habilitar también pues, herramientas de trabajo comunitario y en coordinación con los demás. Okay. Somos agentes de cambio, lo que tenemos que hacer es promover el cambios sociales, ¿no? Tenemos que realizar transformaciones, no puede ser que
surjan políticas sociales y que surjan a medias, que los paquetes de presupuestos lleguen para desarrollar unos programas durante unos ciertos años y que esto se ha acabado porque el presupuesto ya no está, ¿no? Creo que es muy importante que las problemáticas y las dificultades las tienen las personas, o sea, no estamos trabajando para una empresa dedicada a un mercado concreto, o sea, nosotros trabajamos con gente cuyas problemáticas no se pueden temporalizar a veces tan frívolamente, ¿no? O sea, tenemos que contar con que la persona, para que pueda ejercer y realizar esos cambios, necesita de unos procesos de trabajo que tienen que ser acompañados y que tienen que ser despacio, porque los cambios no se pueden dar de la noche a la mañana para las personas. Por eso yo creo que estas políticas tienen que tener más conciencia, ¿no?, de esto, de que es necesario el dotar, aparte de que económicamente y sobre todo a nivel de recursos humanos es muy importante que estemos, ¿no?, que estemos todos los trabajadores sociales desarrollando estos programas y estos proyectos. Otra cosa importante es que yo creo que tenemos que tener claro que hay que realizar unos buenos diagnósticos de problemáticas actuales. En estos momentos hay un cambio en la situación actual de crisis y lo que es importante es que se hagan esos buenos diagnósticos para poder elaborar un buen trabajo, una buena planificación de esos proyectos y de esos retos de futuro que tenemos y que hay que conseguir todos juntos. Las administraciones tienen que estar a la par, me da lo mismo que sea el ayuntamiento, que sea en este caso la comunidad autónoma, tienen que estar unidas para que esto sea un enlace, ¿no?, aunar criterios, aunar esfuerzos, que es lo más importante, y sobre todo para ser capaces de transformar y que lo transformemos todos. El presente del trabajo social tiene como reto fundamental defender el que las políticas sociales que las están aniquilando y que para nada son efectivas, pues al menos las mantengan y sobre todo que hagan fuerza para que las puedan recuperar las que teníamos e incluso mejorarlas. Y sobre todo defender que sean efectivas, pensando en las distintas necesidades que en la actualidad tenemos. De futuro, creo que es muy importante para el trabajador social tener a buenos profesionales en la docencia, a buenos profesionales que les puedan supervisar en las distintas situaciones en las que se están viendo y bueno, yo creo que tener los ojos bien abiertos para que escuchar las distintas necesidades y poder ver cómo poder empoderar a la gente, que yo creo que ahora es algo muy importante. Sobre el presente y el futuro del trabajo social, tenemos, yo creo, un reto fundamental que es, de alguna manera, potenciar nuestro papel como agentes, como profesionales, en la defensa de los derechos humanos, en el mantenimiento y mejora del estado de bienestar y en dignificar una profesión que ante todo tiene que ser vocacional y que tiene que, de alguna manera, reflejar una coherencia y una ética entre lo que somos, lo que decimos y lo que hacemos. Esta profesión, en su evolución, en su madurez, tuvo un momento de revisión, de reflexión, de reconceptualización, como se le quiera llamar, en la que se tuvo claro que los principios sobre los que había que basar las intervenciones de los trabajadores y las trabajadoras sociales era el principio de justicia social. Por lo tanto, creo que eso sigue siendo el reto mayor, actuar siempre apoyados en el principio de justicia social. También creo que como retos de futuro, los trabajadores, las trabajadoras sociales, tenemos que atrevernos a asumir y a ejercer
la labor reivindicativa, la labor de denuncia de vulneración de derechos fundamentales y apoyar en el empoderamiento de las personas para ser capaces de defender sus propios derechos. Y por último, creo que el mayor reto para el trabajo social es crear conciencia, elevar conciencia, empezando por la nuestra propia. El reto más importante que tiene la profesión en este momento es pelear por mantener el estado de bienestar. No podemos consentir que después de tantas décadas construyendo un estado social, un estado del bienestar, ahora por una crisis económica se venga abajo. Yo creo que es el reto más importante por el que tenemos que pelear todos los profesionales. Las crisis económicas no las tienen que pagar los más desfavorecidos en una sociedad. No necesariamente. Puede haber otras formas de abordar las crisis económicas. Entonces yo creo que efectivamente el reto del trabajo social van a ser los recortes económicos y entre ellos pues la disminución de los servicios públicos. El servicio público iguala a los ciudadanos. Yo voy a un centro de salud y estoy con el que tiene dinero y con el que no tiene. El servicio público iguala y eso se ve muy afectado ya.